Sea bienvenido a este video del el cual se va a hablar acerca de la longitud de onda con una longitud constante y con una tensión variable. Los artistas de este video son Lemuel Ramírez y mi persona Marielen Ruiz. En primer lugar tenemos la introducción. Lo que caracteriza a las ondas mecánicas es la existencia de un medio elástico que permite transmitir la perturbación de un punto a otro cada vez más alejado. La perturbación se va desplazando, generando las ondas. Las ondas estacionarias se producen por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza, pero que viajan en direcciones opuestas. O dicho de otra forma, son el resultado de la superposición de una onda incidente y una onda reflejada. Debido a las ondas estacionarias son dos ondas con direcciones distintas, van a tener puntos en los que ambas ondas van a interferir una con otra. Estos puntos son llamados nodos, son aquellos que nunca se mueven y donde la amplitud de la onda estacionaria siempre es cero. Otra forma de llamar a las ondas que se evidenciaron durante esta práctica son ondas continuas. Una onda continua o periódica tiene como fuente una vibración u oscilación continua, es decir, que se repite a intervalos iguales de tiempo. Ahora seguimos con la parte de materiales y métodos. Primero tenemos lo que es la longitud de onda para una longitud constante. En esta parte primero se armó el equipo con el alambre de cobre. Después se colocaron 100 gramos de masa en el extremo libre del alambre de cobre. Se encendió la fuente de poder y se ajustó un voltaje de 3 voltios en corriente alterna. Se le colocó una polea móvil entre las terminales del alambre hasta obtener un patrón de medias ondas. Después se ajustó la posición de los imanes permanentes de manera que se obtenga la oscilación máxima para el patrón escogido. Luego se midió la distancia entre dos nodos consecutivos, de tal forma que no sea el primer nodo o el último nodo, y se anotó en una hoja de cálculo. Se desplazó la polea móvil hasta obtener otro patrón de oscilación y estos últimos pasos se repitieron 2 veces. Después seguimos con la longitud de onda para una tensión variable. Primero se seleccionó un valor de masa de 100 gramos y se digitó este valor en la hoja de cálculo. Se colocó la masa seleccionada en el extremo libre del alambre. Se midió la distancia entre los dos nodos de tal forma que no sea el primer o el último nodo y se anotó en una hoja de cálculo. Este procedimiento se realizó con 4 masas diferentes. Para la parte de cálculos tenemos otra vez longitud de onda para una tensión constante. Primero se calculó la tensión T en el alambre de cobre. A partir de la masa y longitud se calculó la densidad de la masa lineal del alambre de cobre. Luego se calculó la onda como delta es igual a 2D para cada medición. A continuación se calculó la longitud de onda promedio y su desviación estándar muestral. Después se calculó la frecuencia de oscilación del alambre de cobre y se estimó su incertidumbre estándar combinada. Por último, se calculó el porcentaje de error de frecuencia, considerando como valor teórico 60 Hz. Los últimos cálculos que se hicieron fue acerca de longitud de onda para una tensión variable. Lo primero que se hizo fue que se calculó la longitud de onda con delta es igual a 2D. Después se calculó la tensión T en el alambre de cobre para cada una de las masas dadas. Luego se elaboró
un gráfico de dispersión delta en función de t y se insertó la curva de mejor ajuste que mejor representa al modelo teórico y el coeficiente de correlación respectivo. Luego se realizó el cambio de variable apropiado que linealizó la gráfica anterior. Se realizó una tabla con la nueva combinación de variables delta y t y se utilizó el método de mínimos cuadrados para encontrar la ecuación empírica que relaciona la nueva combinación de variables delta y t. Luego se calculó la frecuencia de oscilación del alambre de cobre y su incertidumbre estándar combinada. Seguidamente se calculó el porcentaje de error de frecuencia, considerando como valor teórico 60 Hz. Por último, este dato se comparó con el valor obtenido anteriormente. Lo siguiente. Realizaron una serie de mediciones de masa para de masa y longitud para determinar así la densidad lineal del alambre, el cual es un dato que necesitamos y es de suma importancia y es indispensable a su vez para así determinar la frecuencia de oscilación de las zonas con las que estamos trabajando. Se obtuvo los siguientes datos en los que se observan una masa de 0.0015 kilogramos, que sería alrededor de 1.5 gramos, en una longitud de alambre de 0.96 metros, que es prácticamente un metro de alambre, y con estos dos datos se obtuvo una densidad lineal de 0.0015. Luego, se realizaron una serie de mediciones tanto para la masa del soporte como para la pesa. Esta pesa eh, es específica para el primer método de determinación, que es de 201 gramos, y la masa del soporte, que este sí funciona para todo el experimento, para ambos métodos, que es de 50.1 gramos. Y el valor teórico de la gravedad del laboratorio, que es de 9.74. Esto nos da, estos datos para el primer método nos da una tensión de 2.4, y luego en el primer método, que es con una sola tensión, se realizó una serie de 3 mediciones en distintas posiciones de la polea. La primera posición era de 0.34 centímetros del borde del alambre o de la mesa con la que estábamos trabajando. Luego a una distancia de 0.68 y luego a una distancia de 1 metro. Luego arrojó una distancia entre nodos 0.34 para la primera repetición, 0.34 también para la segunda y 0.34 para la tercera, con unos decimales de diferencia. Luego arrojó una longitud de onda diferente para cada uno. Para el primero arrojó 0.69, para el segundo 0.685 y para el tercero 0.684. Estos tres datos nos dan una desviación estándar, como se observa, de 0.0032 y un promedio de longitud de onda de 0.686, el cual se toma como pues al ser el promedio se toma como el dato general de la longitud de onda. Luego esto nos da una frecuencia de oscilación que se calcula tomando la raíz de la tensión del alambre de cobre entre la densidad lineal, todo esto entre lo que viene siendo el promedio de longitud de onda. Nos da un valor de 57.89 y un porcentaje de error de 3.5, tomando en consideración que la frecuencia a la que oscila la corriente en corrientes eléctricas es teóricamente. Entonces esto nos da un resultado de 3.5 que está dentro de los parámetros aceptados. Los parámetros aceptados vienen siendo alrededor de un 15% para este tipo de experimentos. Entonces podríamos considerar como efectivo el resultado obtenido de esta etapa del experimento. Y este 3.5%, a pesar de ser despreciable, se debe tomar en cuenta. Y esto puede ser por distintos factores, pueden ser por simple error humano a la hora de realizar mediciones, quizás diferentes cambios en la frecuencia de la corriente,
que no siempre es exacta, es teóricamente 60, pero no siempre exacta. Entonces, con esto tenemos un porcentaje de error de 3.5 y consideramos como correcta esta etapa. Luego, para la segunda etapa, que es una longitud de onda para una tensión variable, tomamos 4 repeticiones con 4 masas distintas. Aquí lo podemos observar. Y cada masa nos da una distancia entre nodos diferente. Esto es debido a la naturaleza misma de la teoría, que nos dice que está dependiendo de la tensión. Ahorita vamos a ver más o menos qué se refiere con esto. Luego, cada distancia entre nodos es efectivamente diferente. Así debe ser porque estamos trabajando con tensiones diferentes y a su vez una longitud de onda diferente. ¿Qué nos da esto? Nos da, pues, evidentemente tensiones que varían porque estamos trabajando con masas diferentes. Entonces, tenemos esta longitud de onda y la tensión del alambre y esto nos da un gráfico de dispersión en el que podemos ver que los datos son prácticamente lineales y nos da lo siguiente, aunque dentro del cálculo que se realiza para poder determinar en sí la frecuencia de oscilación, debemos de tener en cuenta que no estamos trabajando con datos lineales, sino que estamos trabajando con este tipo de datos, ¿verdad? Entonces, tenemos que realizar un cambio de variable para poder linealizar los datos. Y esto se realiza de la siguiente manera, que es cambiando la tensión del alambre por la raíz de la tensión del alambre. Entonces tenemos la longitud de onda y agarramos estos datos que tenemos acá y los vamos a meter dentro de una raíz. ¿Esto para qué? Para después todos estos datos meterlos en un gráfico de dispersión, que es el que se observa en esta parte, y se obtiene un valor de la ecuación empírica de 2.1482 x más 0.09, que esta sería la ecuación empírica del gráfico de dispersión, y nos da que el valor de la pendiente es de 2.14 o 2.15 prácticamente. Y esto podemos calcularlo, la frecuencia de oscilación a partir de este valor de la pendiente, el cual nos da un valor de frecuencia de 54.57 Hz. Y es comparándolo con el valor teórico, que es de 60, como ya fue mencionado anteriormente, nos da un porcentaje de error de 9.04, 9.05, que sigue estando dentro de los parámetros aceptados, aunque este sigue siendo un porcentaje de error superior al que tenemos anteriormente y quizás pueda deberse a la naturaleza misma de lo que viene siendo la medición, ya que al estar trabajando con tensiones diferentes, la cantidad de datos, la cantidad de datos no, más específicamente, el valor de estos datos va a variar bastante. ¿Por qué? Pues estamos trabajando con tensiones diferentes y es una medición que debe, pues por su naturaleza misma, son tensiones diferentes y debería dar resultados diferentes. Eso nos hace que haya mayor grado de error a la hora de hacer el cálculo final, y esto pues sería lo que nos está arrojando este porcentaje de error de 9%. Entonces, pero sigue, como dije anteriormente, sigue estando dentro de los parámetros aceptados. Esto nos ayuda a concluir una cosa, que es para la determinación de la frecuencia de oscilación, termina siendo más efectivo trabajar con una sola tensión que trabajar con ambas tensiones, ya que el porcentaje de error en esta sección es menor al que se obtuvo en esta parte. Entonces, esa sería la conclusión principal, que viene dada por el manual de laboratorio, que nos indica que debemos, pues, decir, ¿no?, cuál de los dos métodos es el más efectivo, el que tiene una mayor efectividad, y en este caso nos arroja a nosotros como resultado que es el método 1, el de una sola tensión. Y eso sería todo. Me falta hablar del coeficiente de determinación, que en este caso es muy muy cercano a 1, entonces podemos decir que estos datos son lineales. Podemos ver una clara diferencia entre ambas ecuaciones empíricas,
y ambos coeficientes de determinación, este al estar más cerca de uno podemos considerarlo como todavía más lineal que este otro. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.